tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias Radio y Televisión presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Desde la ciudad de Nueva York, Coral TV. Y aquí en Guayaquil, Ecuador, tenemos Gloria Visión, Radio Guayacense y una serie de canales de televisión y de emisoras que están conectadas con nosotros para dar a conocer toda la cuestión a nivel local, nacional, internacional del país y del mundo. El día de hoy contamos la presencia del abogado Rogelio Valencia, constitucionalista, con quien nos vamos a referir un tema que a todo el mundo nos llama mucho la atención. ¿Debería dar paso a Aquiles Álvarez para elegir a un nuevo alcalde? ¿Por qué yo le hago esta pregunta? Porque algunas personas me dicen, no, el otro día que Coavisa lo entrevistaron y le dijeron que él, según la COTAC, él debería seguir siendo alcalde porque no tiene una sentencia firme todavía. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, mi estimado licenciado Carlos García, y por supuesto aquí al espacio que nos brinda la Unión Nacional de Periodistas. Bien, la pregunta es amplia y por lo tanto la respuesta tenemos que irla estructurando. Así es. Lo primero es que cuando hablamos, en este caso del señor Aquiles Álvarez Enríquez, tenemos que diversificar o diferenciar que una cosa es lo que él está enfrentando a nivel del tema penal y otra cosa es lo que el Consejo Metropolitano, el Consejo Cantonal, perdón, porque claro, supuestamente el único metropolitano es el de Quito, pero ya sabemos que ahí hay otra historia que discutir. En todo caso, el Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil es la máxima autoridad de esta institución, como lo hemos comentado en otras ocasiones, que tiene que definir la situación en la cual está inmersa, en este caso, la persona que fue elegida como alcalde. Obviamente, esa persona es Aquiles Álvarez. En este sentido, producto de un problema que definitivamente no deviene, porque esa es una realidad, no deviene de su ejercicio en el cargo, sino de una situación que se entiende es personal, definitivamente se ha planteado asuntos como los que tienen que ver con el fuero interno, que es la renuncia. Eso es una cosa aparte. Otro tema que también en su momento se discutía era el asunto que tiene que ver con el hecho de lo que se entendería como un abandono en el cargo. Esta situación, esta circunstancia, tiene una amplia discusión porque para llegar a esa definición usted tiene que seguir un proceso reglado en el COTAC. Que el COTAC, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es el que rige a los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que a partir del 20 de octubre del 2008, con la Constitución vigente, se cambió el concepto de lo que era netamente solamente hablar de prefecturas o hablar de alcaldías, para hablar de gobiernos autónomos descentralizados que tienen como base desde la Junta Parroquial Rural, lógicamente el gobierno autónomo descentralizado cantonal, por supuesto el gobierno autónomo descentralizado provincial. Y en este caso, en Guayaquil concretamente, lo que usted tiene es que la máxima autoridad, el Consejo Municipal, debe en el Pleno resolver esta circunstancia y situación. Pero ¿cómo resuelve esta circunstancia y situación? A través de un procedimiento que es vilipendiado, maltratado y que ni siquiera es bien discutido ni conocido y que está en el COTAC. Me atrevo a decir que la única norma que lo define con claridad y lo hila muy bien es el COTAC. ¿Qué es eso? Es el procedimiento parlamentario. ¿Y por qué procedimiento parlamentario? Porque al final del día el Consejo no es otra cosa que un parlamento. Me van a decir, ¿cómo? Si el parlamento es solo la Asamblea Nacional, eso es mentira. Es un parlamento local, en el cual se tienen que resolver no solo los temas legislativos locales, es decir, no solamente el tema de ordenanzas. Ahí existen actos parlamentarios que se refieren a temas como resoluciones, acuerdos. Y dentro de esas resoluciones está un procedimiento reglado que se llama el procedimiento de remoción.
cuya situación más cercana podría ser lo que ya se activó y sucedió, ahí sí, en el Consejo Metropolitano, en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, en el Consejo de la Alcaldía de Quito. Recordarán ustedes, en el 2021, lo que se sucedió con el alcalde Jorge Yunda, y mediante la votación, lógicamente, de las 2/3 partes de ese consejo, terminó removido, porque ese es el otro tema. Para usted llegar a una remoción, usted necesita que se incurren causales prohibidas, no solamente para el Ejecutivo, sino también para los concejales, y activar el procedimiento que, entiendo a estas alturas, ya incluso tuvo conocimiento y está no solamente en el procesamiento de la comisión de mesa, sino en aquello que corresponde a la parte en donde existe pruebas de cargo y pruebas de cargo frente a la denuncia de remoción, la contestación respectiva de quien es el alcalde. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? Porque otra cosa es destitución, porque otra cosa es lo que tiene que ver con el asunto propio de lo que es una convocatoria a revocatoria del mandato. Son temas distintos. Acá nos tenemos que enfocar exclusivamente en lo que se ha planteado y se ha activado de manera procedimental a nivel parlamentario, que es exclusivo a la remoción. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué podría ser esto una situación que afecte el ejercicio del cargo de Aquiles Álvarez? Por una razón muy puntual, porque existe un sustento en el artículo 331, letra H del COTAC, en el que refiere que el dejar de ejercer el cargo, en este caso el cargo del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, la alcaldía, significa que si no tiene un respaldo en cuanto a que el Consejo le conceda las licencias respectivas para no ejercerlo, salvo el caso de que se refiera a un tema de enfermedad, ¿no?, que puede ser esta catastrófica o no, pero enfermedad al fin que lo imposibilita para el ejercicio del cargo, definitivamente eso es una prohibición para quien ejerce, en este caso, el Ejecutivo o está al frente del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado. Entonces, esa prohibición tranquilamente concuerda con lo que dice el artículo 333, letra B de ese mismo código del COTAC, cuando ya en las causales de remoción refiere al hecho de manera injustificada, lógicamente, no aparecer en el cargo por más de 3 días. Ahora, ahí se ha enfrascado un tema bastante fuerte, en donde hemos escuchado diversos criterios, de los cuales efectivamente dicen por qué el Consejo tiene que entrar a tratar un tema de remoción si efectivamente el señor alcalde se encuentra no solo procesado, sino detenido por más de un caso que tiene que ver en el ámbito penal con temas que incluso, como las medidas que normalmente se optan y que se entiende generalmente en materia penal como de última ratio, está con prisión preventiva y eso evidentemente evita que él pueda ejercer el cargo. Si tenemos eso tan elemental y razonable, ¿por qué entraríamos a una remoción? Señores, porque el mismo COTAC, que el COTAC no es que es inventado ahora, la Constitución está vigente desde el 20 de octubre del 2008. Con ese cambio estructural, el 19 de octubre del 2010 entró en vigencia el COTAC. Entonces, el COTAC que deviene de este nuevo sistema constitucional tiene este tema de la remoción como parte de todo lo que se refiere a lo que el Consejo Cantonal, el Consejo Municipal realiza dentro del procedimiento parlamentario, activado por una denuncia, para mi criterio, el mejor término es una queja, es una solicitud, un planteamiento, porque denuncia se entiende y se direcciona normalmente en fiscalía. Entonces, esta queja, requerimiento, solicitud de cualquier persona, dice, así está redactada la norma, de cualquier persona, activa el procedimiento de remoción que lógicamente permite que se conozca lo que poco se difunde en cuanto a las mesas legislativas que tiene el Consejo Municipal de Guayaquil, y una de esas mesas legislativas es efectivamente la Comisión de Mesa, así es el nombre que tiene.
Esa comisión de mesa, luego de que eso se ha presentado por la Secretaría Municipal, se ha hecho conocer al Consejo, eso baja lógicamente a la comisión de mesa, o mejor expresado, se hace conocer a través de Secretaría, en este caso a la alcaldía encargada, para que eso baje a la comisión de mesa procesa y atiende o no, puede inadmitir, puede desechar, como ya sucedió, de 3 solicitudes, porque 3 existían hasta donde nosotros tenemos conocimiento, queda una. Y esa sigue el procedimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso efectivamente es, si yo a usted le planteo algo y digo que usted está incurriendo en algo que legalmente o de manera directa contradice la norma, definitivamente lo que sucede es que yo le estoy imponiendo un cargo. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que defenderse de ese cargo. Y ahí entra el debido procedimiento parlamentario, porque le notifican, lógicamente ahí puede venir la otra queja, pero si no le dejan llegar nada, ¿cómo va a contestar? ¿Qué ejercicio de defensa puede realizar? Esos son temas que podemos lógicamente discutirlos hasta la saciedad, pero el procedimiento se da de esa forma. Entonces, entiendo que esta etapa, que debería estar por terminar, de la contestación de los cargos que se le han presentado por parte de quien o a quien le dieron la viabilidad de la única requerimiento, de la única queja o requerimiento o solicitud que ha permitido continuar el tema de lo que es la remoción, tendrá que ser contestada y posteriormente, no necesariamente con la presencia del alcalde, porque él podría otorgar una procuración judicial para que lo represente en el Consejo, tendrá también que hacer, aparte del ejercicio de defensa por escrito, con todas las pruebas que él pueda plantear, definitivamente se lo hace de manera oral, en una sesión extraordinaria del Consejo, donde en ese mismo momento el Consejo, luego de todo el proceso que se tiene que dar para no solamente los elementos de cargo, sino de descargo, tiene que terminar votando. Y la mayoría absoluta, no la mitad más uno, me expreso mejor, la mayoría calificada, porque la mayoría absoluta es la mitad más uno, corrijo, la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de la conformación del Consejo, que recordemos que el Consejo, que es la máxima autoridad municipal, está conformado por 16 miembros, un alcalde, 15 concejales. Entonces, las 2/3 partes de esa conformación son las que pueden determinar, mediante una resolución del Consejo, el hecho de que el alcalde quede removido. ¿La remoción qué significa? Significa esto que determina culpabilidad, que determina que la persona tiene lógicamente que cumplir una pena. Cuidado, no confundamos lo uno con lo otro. Lo que determina es que se ha incurrido en una prohibición o en una causal de remoción establecida en el COTAP y que lógicamente el Consejo, en el ejercicio de fiscalización, deja como castigo o impone como castigo el hecho de que deje el cargo esta persona que ejerce el Ejecutivo. Pero vamos más allá. ¿Cuál es el tema que produce urticaria? Que muchas veces se dice, pero si no hay sentencia en firme contra el señor alcalde, eso, por ejemplo, es materia de otra discusión porque hay causales que se refieren a eso. Pero esta, sobre la cual entiendo se versa el tema, por lo que hemos o conocemos a través de los medios de comunicación, es por el hecho de no poder o no estar en ejercicio del cargo, en las funciones, sin la licencia. Porque recordemos que a finales de marzo se discutió también a través del Consejo aquello y lo que el Consejo resolvió fue prorrogar la subrogación, cuando la subrogación definitivamente no se prorroga. Lo que existe es subrogación temporal o subrogación definitiva que al final del día se convierte en sucesión. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que dejar diáfano y claro el tema. Una cosa es el procedimiento o el debido proceso que penalmente se está llevando o que él está luchando dentro de lo que es la administración de justicia ordinaria, y otra cosa es el procedimiento parlamentario de control político que en este caso está ejerciendo el Consejo Municipal por ser parte, no solamente de sus atribuciones, sino de sus deberes, y eso tiene que ser resuelto en una sesión extraordinaria para develar el futuro de quién se quedará terminando el periodo de la alcaldía de el señor Aquiles Álvarez Enríquez. Ahora, lo que usted decía es verdad, o sea,
le dan al secretario para que entregue la comunicación y el secretario no le permiten ingresar. ¿Qué va a pasar ahí? Simplemente hay que seguir esperando porque el alcalde tendría que dar una respuesta sobre esa acusación. Y si no le da esa respuesta, el Consejo tampoco se queda cruzado de brazos. Lo que dice la norma es claro y diáfano. Siguiendo la línea del debido proceso, lógicamente tienen que comunicarle los cargos y de qué se le está endilgando la posibilidad de removerlo del cargo. Y en ese sentido, efectivamente, él tendrá que plantear toda la justificación basada, que yo he escuchado en muchos no solo funcionarios, sino también en muchos criterios que se han planteado sobre el tema, que cómo puede él ejercer el cargo si lógicamente está cumpliendo prisión preventiva y que sobre eso hay incluso pronunciamientos de parte de la Procuraduría General del Estado, con el reciente caso sucedido en el Cantón Pujilí, cuando este alcalde fue también detenido en ese tema, por un tema propiamente se entendía o se entiende, un proceso que se llevaba en contra de él, por cuestiones que tenían que ver con el cargo público. Sin embargo, esto no puede impedir que se dé el procedimiento parlamentario de control político y en este se resuelva aquello. Ahora, gran diferencia, ¿no? El procedimiento parlamentario de control político no es objetivo porque su naturaleza es el control político, que es la libre apreciación, la oportunidad, la confianza política, por lo tanto es subjetivo por naturaleza. Lo que pasa es que lo confunden como si se tratase de un procedimiento judicial, administrativo, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, con esas claridades, yo creo que el ejercicio de defensa que ha llevado el señor alcalde dentro de lo que tiene que ver en materia penal, tendrá también que trasladarse en el equipo jurídico que él determine o autorice como patrocinadores, definitivamente tendrá también que enfrentar el tema en materia parlamentaria. Ahora, lo que le decía antes, fuera de cámara, ¿cómo ve usted la cuestión de que le han involucrado ahora a la esposa del alcalde, a la señora Fiorella, y también a la mamá en esta cuestión? Y mucha gente en la ciudadanía está comentando como que esto fue una persecución política. Mire, ahí hay varias visiones que se pueden sacar a limpio. El hecho es que preocupa, lógicamente, en este caso, lo que no solamente en pronunciamiento, entiendo que ya lo ha realizado la Fiscalía respecto a lo que tiene que ver con la vinculación de estos familiares de quien está siendo procesado. Recordemos que existe más de un proceso en contra del alcalde, y uno de estos procesos que entiendo que es por el cual aún se mantiene privado de la libertad es el que tiene que ver con el famoso uso o dejar el uso del grillete electrónico. Y en este, entiendo, es en el cual se ha pedido esta vinculación. Yo considero que efectivamente en los tiempos y en los momentos se tiene lecturas de diversa índole que terminan afectando a las claridades respecto a lo que podría ser o no un andamiaje político. Sin embargo, yo considero que en esa vertiente penal debe existir, como hasta ahora ha existido, todos los descargos y defensa adecuada que permite de alguna u otra manera que todo ser humano que está siendo lógicamente procesado pueda realizarla dentro de las capacidades y dentro de lo que pueda desvirtuar como prueba de la otra parte o definitivamente presentar como prueba. Pero más allá de aquello, yo lo que considero es que en este dimes y diretes, definitivamente quien está a la deriva y al garete termina siendo la ciudad de Guayaquil. Podríamos decirlo así, no porque la ingeniera Tatiana Coronel como alcalde subrogante, el consejo, el municipio no esté funcionando o esté disfuncional, no por eso, sino porque al final del día sí termina incidiendo y afectando el hecho de que exista una serie de situaciones en las cuales la inestabilidad es la regla cuando debería ser la excepción. Correcto. Bueno, Rogelio, ha dado luces porque es lo importante, porque la ciudadanía también pregunta que la ciudad no está bien ordenada todavía, entonces la gente reclama.
Te dejamos con las palabras finales y te agradecemos habernos aceptado esta entrevista. Sé que has estado en Quito también trabajando en cuestiones profesionales y no hemos podido hacerlo anteriormente la entrevista. Bueno, yo siempre agradecido con la oportunidad, mi estimado licenciado. Creo que este es una trinchera, una tribuna a través de la cual se permite tener opiniones que no necesariamente son las que muchas veces los medios de manipulación nos quieren imponer, y de alguna u otra forma lo que uno hace es servir a través de estos criterios para dar mayores luces, ser más diáfano y ser más concreto con la ciudadanía en general, que está ávida de saber muchas cuestiones o situaciones que no necesariamente son las que se ponen sobre la mesa ni se discuten a través de la pantalla o los medios digitales. Estuvo con nosotros el abogado Rogelio Valencia, constitucionalista, con el tema ¿debería dar paso a Aquiles Álvarez para elegir a un nuevo alcalde? Ya vieron ustedes la opinión que dio el doctor Rogelio Valencia sobre este tema. Hasta una próxima oportunidad y gracias por la visita. Gracias también.